Aquella mesa de domingo tenía, en un segundo, la capacidad de decidir no solo quién comía, sino quién pertenecía. Las copas de barro chocaron con un sonido seco. El sol se filtraba por la ventana en tiras que dibujaban las migas sobre la madera. Laura estaba sentada frente a su padre, con la única herencia que aún no le habían reclamado escondida bajo las mangas. Unas cartas amarillentas y la responsabilidad de un pedazo de tierra que olía a memoria. Su voz, temblorosa pero firme, era la última defensa de algo que para la familia no era más que un nombre viejo en un papel. «No voy a venderlo», dijo ella. La frase cayó como una piedra. Los cuchillos se detuvieron en el aire. Los ojos de sus hermanos se estrecharon. Las miradas eran una combinación de molestia y cálculo. Alarico, su padre, apoyó las manos en la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era un hombre de arranques. Su poder había sido siempre la paciencia de la costumbre. Pero ese día la paciencia se acabó. «Fuera de esta casa», ordenó con voz grave, la misma con la que convocaba la autoridad en la pulpería de la aldea. «No quiero un apellido que nos traiga problemas». La humillación fue pública. No hubo un susurro compasivo, solo el silbido del viento entrando por la puerta entreabierta. Laura recogió su pañuelo, escondió las pocas monedas que le habían dado, y dejó atrás la casa donde cada rincón guardaba una herida y una memoria. Al salir, pensó en la abuela Josefina, en la manera en que le enseñó a reconocer la tierra por el olor después de la lluvia, en las historias que hablaban de manos curtidas y de promesas que valían más que el dinero. La aldea la vio marchar. Algunos se apartaron, otros aplaudieron con miradas cómplices a su familia. No hubo despedida, no la sostuvieron para que no se fuera. La humillación la siguió como una sombra cuando hizo el camino de regreso al rancho que su abuela había dejado. Una casa baja, con el techo partido en una esquina. La higuera que había plantado Josefina resollando entre ramas secas. Era más memoria que casa. Un motón de tejas, un pozo que chirriaba y el olor a polvo antiguo. Allí estaba la herencia intangible, la mecedora de mimbre que conservaba una curva de seda que la abuela le había dejado. Un tarro con fotografías en blanco y negro. Un pequeño cuaderno con recetas y refranes. El resto era inseguridad. La primera noche la encontró mirando el cielo por un agujero en el tejado. La lamparina había resistido un último soplo. La luz era débil y la lluvia amenazaba. Pensó en volver esa misma noche y arrodillarse en la puerta de su padre, suplicando perdón. Pero algo dentro de ella se negó a la humillación repetida. Había un punto de orgullo que, aunque fino como hilo, no se rompía. Se vistió con la vieja camisa de trabajo de la abuela y durmió con los brazos alrededor de uno de los cojines, como si fueran los brazos de Josefina conteniéndola. Cuando amaneció, la casa parecía no reconocerla. Las paredes crujían con el frío, las tablas del suelo protestaban con cada paso. El pozo estaba seco y la huerta, descuidada. Las plantas que una vez dieron tomates y zapallos ahora se doblaban hacia la tierra como si también ellas se hubieran rendido. Laura sabía poco del trabajo de la tierra. Había pasado más tiempo aprendiendo los nombres de los remedios y a leer las letras pequeñas de los contratos que a esconder una semilla en la tierra. Pero también conocía la obligación de la memoria. No era solo conservar un lugar, era sostener la historia de quienes la habían formado. La primera tarea fue lo más urgente: reconstruir el tejado antes de la próxima tormenta. Esa mañana entró en la casa de Josefa, la vecina que vivía a 2 casas, con la esperanza de pedir un poco de hilo, de consejo, de una mano amiga. Josefa la miró con la dureza de quien conoce la necesidad de las palabras justas. Tenía los ojos claros y la boca acostumbrada a formar plegarias en silencio. No era mujer de palabras largas. Su ternura se medía en panes compartidos y en manos que aprenden a coser una pieza desgastada. «Ven, muchacha», le dijo. «No deberías estar sola en una noche así». Josefa le ofreció sopas, remiendos y aquello que no se compra en la plaza, instrucciones prácticas. Le enseñó a medir las vigas, a reemplazar una teja, a asegurar la lamparina para que el viento no la apagara. Le habló de cómo plantar en hileras, de cómo reconocer la humedad por el olor a tierra removida. Sus manos eran mágicas en las tareas pequeñas. Sin grandes discursos, le devolvió a Laura la confianza para actuar, pero también le enseñó algo más sutil.
Cómo sostener la dignidad cuando el mundo parece haberla negado. Lo que nadie esperaba apareció un día de verano, arrastrándose por la vereda como una sombra herida. Un caballo grande, de pelaje oscuro salpicado de barro, seguía una senda que le dejaba trozos de hojarasca entre las patas. Sus costillas se marcaban, tenía una herida en el flanco, un rastro de sangre seca que hablaba de un encuentro con algún obstáculo cruel. Laura encontró al animal en una zanja, bebió agua con su lengua áspera y levantó la cabeza con ojos que buscaban ayuda. No sabía domar caballos, pero conocía la paciencia de quien ha perdido y quiere recuperar algo. Se acercó despacio, con la mano entreabierta. El animal, que luego sería llamado Trovão por el ruido que hacía su respiración cuando corría, tembló al principio, pero aceptó la caricia. Josefa la ayudó a vendar la herida con pedazos de tela, y allí empezó una amistad que iba más allá del alimento. El caballo parecía un espejo de Laura. Lastimado, desconfiado, pero con una fuerza que apenas esperaba ser despertada. Los días que siguieron fueron de trabajo físico y de aprendizaje acelerado. Laura aprendió a labrar un surco con una herramienta prestada. Aprendió a reconocer las plantas malas, a proteger las semillas de los grillos y a arreglar el cercado con alambre oxidado. Cada tarde, después de tareas que le dejaban las manos con calos recientes, se sentaba frente a la casa y miraba el horizonte con la sensación extraña de que el paisaje la observaba de vuelta. Las manos se volvieron más firmes, la espalda menos rígida de dolor. El rancho empezó a responder. Brotes aparecieron donde antes había polvo. La cisterna recogió el agua de las lluvias y el pozo, con el esfuerzo de una cuerda y una polea vieja, volvió a cantar. A través de esos esfuerzos se construyó un nuevo tipo de dignidad, no la que pide permiso en la puerta, sino la que se gana con la tierra bajo las uñas. Los vecinos empezaron a mirar con otro ojo a la mujer que prefería la soledad del surco a la sumisión en una mesa. Algunos dejaron semillas, otros herramientas. Algunos, solo una mirada de respeto que, aunque pequeña, calentaba más que cualquier sopa. La comunidad empezó a notar que, con esfuerzo y constancia, las ruinas podían volverse útil. Fue en una tarde de trabajo que apareció Tomás. No llegó como un héroe, vino con un recado de la feria, cargando alforjas gastadas y el olor de caminos. Era un tropeiro, uno de esos hombres que transportaban mercaderías entre aldeas, con historias impregnadas en la ropa. Lo que había en su mirada no era arrogancia, sino una serenidad práctica. Conocía la tierra, los tratos y las posibilidades que se abrían para quienes se atrevían a mantenerse en pie. «He oído que necesitas ayuda», dijo, sin guardarla en palabras suaves. Laura, que en la mesa de su infancia había oído a Tomás nombrar lugares donde uno podía olvidar la vergüenza, sintió en su pecho algo parecido a la esperanza. No era el tipo de ayuda que se da sin precio. Tomás habló de un préstamo pequeño, de pagar con el trabajo de la próxima cosecha, de acordar términos tan sencillos como el sudor que se pudiese medir. Ofreció además un tutor, enseñarle a herrar al caballo, a manejar un pequeño arado, a negociar con los comerciantes de la villa. La relación con Tomás fue creciendo sin prisa, con el ritmo de las horas compartidas en la sombra del higuero. Hablaban de la vida, de los miedos, del pasado. Él le dijo que no todo en la vida es un contrato, que a veces lo que empieza como un trato termina en compañía. Ella, por su parte, aprendió a confiar poco a poco. No hubo grandes declaraciones ni promesas. Todo fue ganando cuerpo en gestos. Él llevando madera cuando faltaba. Ella curando una herida en la mano que Tomás se causó al atar una carga. Los meses pasaron y con ellos también el músculo de su convicción. Las primeras cosechas fueron humildes, pero suficientes para rehacer el almacén. Un cabrito, luego otro. Gallinas que volvieron a poner huevos. El higo que la abuela plantó comenzó a dar fruto. El rancho, que había sido la razón de la expulsión, ahora era una prueba viva de lo que el trabajo perseverante podía construir. Laura no se transformó de la noche a la mañana en una mujer que todo el mundo admiraba. Hubo tropiezos, días de hambre, noches de frío y preguntas que quemaban. Pero en cada error aprendía cómo sostener mejor la pala, cómo atar un nudo, cómo mirar a los ojos de un cliente cuando ofrecía un producto. Si alguna vez has sentido que los demás deciden tu valor por un papel o un apellido, sabrás de qué hablo.
Hay un momento en el que decides que tu historia la vas a escribir con tus propias manos, aunque cueste. Si te conmueve esta historia de Laura, quédate un poco más para ver cómo una mujer que fue humillada aprende a transformar el olvido en un hogar. Suscríbete y acompáñanos en este camino. La mitad de la reconstrucción fue técnica: levantar un trozo de cerca, excavar un pozo auxiliar, sembrar en terrazas para evitar la erosión. La otra mitad fue menos visible: reconstruir la confianza de la propia carne, aceptar que pedir ayuda no era una derrota. Josefa enseñó las recetas que ocultaba el cuaderno de la abuela. Cómo curar con pomadas caseras. Cómo preparar un caldo nutritivo con pocas cosas. Lecciones que parecían simples pero que, en la falta, eran salvación. Hubo escenas que parecían de una crónica lenta. Laura y Tomás calzándose las botas al amanecer, arrimando tizones al fuego, reparando una cerca bajo un sol que azotaba las espaldas. Hubo escenas de ternura contenida. Josefa sentada en el umbral, canturreando una canción vieja mientras remendaba una prenda, y el caballo trovao que, poco a poco, dejó de encogerse ante la presencia humana para responder a la voz de Laura. Esa confianza que surgía en la relación con el animal se convirtió en un símbolo. Si ella podía domar su propio miedo, tal vez podría domar la vida que la empujaba al precipicio. Las jornadas no fueron lineales. Al principio, las semillas olvidadas no germinaron, las lluvias se retrasaron, y una horda de insectos atacó una parcela. Hubo desesperanzas que la hacían sentir diminuta, como si todo lo que había hecho hubiese sido en vano. En esos días, la casa se volvió un refugio de palabras cortas. Tomás no pretendía consolarla con filosofía. Traía soluciones. Fue a la villa, consiguió abonos, habló con un aguatero que le rindió favor a cambio de trabajo. La comunidad, que al principio miró con distancia, comenzó a colaborar. Un sacudido de manos de trigo aquí, una herramienta vieja allá. En la tarea cotidiana se fue formando una versión nueva de Laura. Una mujer cuya dignidad no dependía ya de una aprobación ajena, sino de la respuesta que la tierra le daba cada mañana. Ese aprendizaje la transformó sin arrogancia. A veces, en las noches, se sentaba en la mecedora de mimbre y leía las viejas cartas de la abuela en voz baja. Eran recetas, refranes, una vida resumida en consejos prácticos y en frases como: la tierra se paga con trabajo. No eran palabras mágicas, pero eran un mapa. En una de esas noches, cuando la luna se colaba por el agujero del techo y el rancho olía a heno seco, Laura cerró los ojos y le pidió a algo más grande que su fuerza una claridad. No un milagro que borrara la humillación, sino la capacidad de mantener la lucha sin perder la fe en sí misma. Fue una oración pequeña, casi un susurro, apenas una línea entre la resignación y la esperanza. Josefa la escuchó sin interrumpir. Una vez, en voz bajita, dijo una oración también. No le pidió a nadie riqueza, sino que ofreció gratitud por lo compartido. Los meses que siguieron trajeron también rumores. Las mismas familias que habían exigido la venta del rancho empezaron a hablar entre cuchicheos. No era solo enojo, había un choque de intereses, de pautas heredadas y de miedo a lo desconocido. Que una mujer mantuviera lo que la tradición de la casa proponía que se entregara no era un escándalo jurídico al principio. Era una afrenta al orden no escrito. Los hermanos de Laura, que habían contado con los beneficios económicos para sus propios planes, comenzaron a formarse como una sombra que amenazaba con regresar para reclamar. Pero, por ahora, eso era incierto. Lo que se veía con claridad era el progreso palpable, el gallinero reparado, el pozo que devolvía agua clara, la promesa de una pequeña cosecha que alcanzaría para vender en la plaza. Tomás habla de rutas por donde llevar lo producido y de pequeños comerciantes que aceptarían un trato leal. Y Laura, que había empezado por salvar unas tejas, ahora soñaba con mejorar el suelo, con plantar una higuera que la abuela no alcanzó a ver crecer. El rancho empezaba a latir con vida propia. La relación con el coronel Justino, por entonces, solo era una mención distante. Un hombre de autoridad en la comarca,
conocido por sus posturas firmes y su caballerosidad. Algunos lo preferían a distancia, otros lo buscaban por su palabra. Lo que nadie sabía era que sus ojos, acostumbrados a ver la perseverancia de los labradores, no tardarían en reparar en la transformación de la mujer que se negaba a ceder. Aún así, bajo la superficie de la calma, reaparecían signos de tensión. Cartas enviadas a la casa, pasos apresurados en la plaza, conversaciones a media voz en la cantina. Eran pequeñas ondulaciones que presagiaban algo más grande. Laura lo notaba en la manera en que la gente ya no le miraba igual. Sentía el peso de miradas que tenían interés y recelo, la sensación de que la certeza de su posesión podía ser cuestionada. Había, además, el conocimiento de que los papeles que juraban la voluntad de la abuela podían ser atacados por el tiempo, por tecnicismos y por el juez que tuviese menos sensibilidad que razón. Esa inquietud la acompañaba como una sombra al finalizar el día. Sin embargo, el trabajo y la rutina la mantuvieron ocupada. Aprendió a atar una estructura de madera para conservar las cosechas. Construyó con sus manos un establo que protegería a Trovaon del frío. Y en la calor de cada logro encontraba motivos para seguir. La solidaridad que surgía, sobre todo entre las mujeres del pueblo, no era solo afecto. Era una red práctica. Josefa reunía a otras vecinas en el patio, arreglaban ropas, intercambiaban semillas, y hablaban en voz baja de lo que significa sostener una vida cuando los lazos familiares fallan. Hubo un día en que el juez de la villa, movido por rumores y cartas formales, envió un aviso. No era todavía una sentencia, solo una invitación a presentar pruebas. Un papel con un sello que olía a tinta y formalidad llegó a la puerta del rancho. La caligrafía anunciaba algo pequeño y enorme a la vez. La posibilidad de que la disputa por la herencia se convirtiera en un proceso público. Laura lo sostuvo con las manos que ya conocían el trabajo, y por primera vez en meses, sintió el vértigo del juicio. No fue la sorpresa lo que la abatió, sino el cansancio acumulado y la comprensión de que la sola voluntad no bastaría. Tendría que mostrar de modo público lo que había logrado. Esa noche, sentada junto a la lamparina, repasó las listas, documentos que la abuela dejó, testigos que podían hablar de la intención de Josefina, fotos, nombres. Pensó en su padre, en los hermanos, en la mesa donde todo había empezado. Pensó en los vecinos que podrían dar testimonio de sus mañanas de trabajo. Pensó también en el tiempo acotado, 3 meses para demostrar productividad que la aldea aceptase. Era poco, pero no imposible. Y entonces, supo que no bastaría con manos callosas y noches de trabajo. Tendría que poner el fruto de su esfuerzo en la vista de todos, y defender con palabras y pruebas lo que había hecho con sudor. Antes de que la carta se volviera un problema legal, hubo un almuerzo en la plaza donde algunos curiosos conversaban sobre el asunto. No faltaron quienes dudaban de la capacidad de una mujer sola para sostener una propiedad. Tampoco faltaron quienes la apoyaban sin más explicación que el respeto por su tenacidad. En medio de ese rumor, Laura y Tomás conversaron en voz baja. Él le ofreció su apoyo para llevar las cosas a la feria, para que se vieran en la aldea con claridad. Ella, por su parte, aceptó que necesitaría testigos y que quizá la gente noble de la comarca, como el coronel Justino, podría ver el valor en el fruto del trabajo, y no solo en los papeles. Había todavía camino por recorrer. La tierra había empezado a responder, pero la justicia tenía su propio ritmo, y las leyes no siempre reconciliaban el cariño con la letra. Laura lo sabía, y sin embargo, por primera vez desde la expulsión, sintió que su identidad no se basaba ya en la aprobación de su padre, sino en la solidez de lo que creaba día a día. Esa mezcla de fragilidad y fortaleza la mantuvo despierta, pensando en maneras de presentar su caso. Fotografías, testimonios, el registro del intercambio de productos en la feria. Afuera, el caballo resopló en el establo. Adentro, la lamparina crepitó. Y mientras la noche se cerraba sobre el rancho, Laura fue consciente de que el siguiente paso no sería solo plantar otra higuera o arreglar otra teja. Sería enfrentarse a una voz colectiva, a un juicio que pondría en juego no solo la propiedad, sino su derecho a existir como dueña de su propia historia. Por ahora, la vida respiraba con cierta calma renovada. Los cimientos habían sido puestos. Pero en la próxima estación,
Las voces del pasado podrían volver con papeles y argumentos. Ella se recostó en la mecedora y, dejando que la oscuridad la cubriera, sintió que algo se movía dentro. No era miedo puro ni esperanza ingenua. Era la certeza de que la lucha aún no terminaba. Al volver a mirar las cartas de la abuela, encontró en la letra un apellido que no tenía valor monetario para otros, pero que, para ella, era la brújula. Afuera, un perro ladra a lo lejos, y la aldea duerme sin saber que la prueba más grande está por comenzar. Si la fe es un hilo, pensé en ello, es también la costura que sostiene una vida cuando todo lo demás tiembla. Si te ha llegado al corazón la resistencia de Laura, compártela para que otros encuentren ánimo en su ejemplo. Suscríbete si quieres continuar viendo cómo la paciencia, el trabajo y la lealtad amanecen después del día más oscuro. La madrugada llegó con el viento frío que arrastra semillas de pensamiento. Laura revisó una vez más los papeles, organizó las fotografías y marcó en un cuaderno los nombres de quienes podrían testificar a su favor. Sabía que la villa no sería indulgente. Sabía también que su derrota no estaba escrita de antemano. Tenía 3 meses para convertir la memoria en pruebas visibles, y cada amanecer era una página nueva para llenar con esfuerzo. Cerró la puerta del rancho con la sensación de que algo importante comenzaba. No la victoria, no todavía, sino el momento en que se demostraría, ante la mirada de todos, que la dignidad se reconstruye con manos honestas. Al salir a la madrugada para revisar el cercado, vio a Tomás ya montado en Trovao, preparado para partir hacia la feria con una pequeña muestra de productos. Le sonrió con la calma del que confía. Él le levantó la mano en un gesto simple. No una promesa grandilocuente, sino la presencia que se sostiene cuando el camino se vuelve duro. Entonces Laura comprendió que, aunque la familia hubiese querido borrarla, tenía ahora un lugar en la vida. No solo el rancho, sino la propia voz. Y mientras el primer carro de la mañana se alejaba por la vereda, y la bruma jugaba con la luz del amanecer, Laura se volvió hacia el surco recién cavado. Tocó la tierra con los dedos y eligió, de nuevo, sembrar. Sembró. No fue una imagen heroica, fue la repetición humilde de meter la mano en la tierra, soltar la semilla y cubrirla con el mismo cuidado con que había leído las cartas de la abuela. Cada semilla era una promesa pequeña y concreta. Si sobrevivía el sol y la lluvia, daría fruto y testimonio. Los días se convirtieron en una sucesión de tareas que, juntas, formaban una cadena firme. Arar, sembrar, cubrir, regar, esperar. Tomás volvía de la feria con pequeños encargos. Con un saco de abono comprado con el préstamo pagado a plazos. Con la mirada que ya no solo contaba los costos, sino también las ganancias de la dignidad recuperada. Trovao, con las heridas cicatrizadas y la crin algo más lustrosa, tiraba del carro con paciencia y fuerza, como si celebrara cada paso. La rutina permitió que el tiempo hiciera su obra. Las primeras plantas tímidas que asomaron entre la tierra seca fueron celebradas como victorias. Laura comenzó a anotar en un cuaderno nuevo, no el de la abuela, sino uno propio, los días de lluvia, las cantidades de grano vendidas y los nombres de quienes compraban en la feria. Esos números eran la prueba palpable que necesitaba. No eran palabras vacías, eran pan contado y monedas puestas sobre la mesa del mercado. Tomás traía boletas, promesas anotadas a mano de comerciantes que aceptaban pagar en especie o en efectivo, y así la producción dejó de ser una ilusión para convertirse en registro. Mientras tanto, los hermanos no se quedaron quietos. Las primeras cartas que llegaron a la aldea fueron también las de la reclamación. Denuncias por supuestas irregularidades en la firma del testamento. Cuestionamientos sobre la capacidad de una mujer sola para administrar propiedad. Insinuaciones de que Josefina, la abuela, no sería capaz de decidir tan importante legado. No fue una campaña ruidosa, fue un trabajo silencioso con abogados de la villa, con pulcritud en papeles y con argumentos dirigidos a las dudas formales. Laura, por su parte, sentía en el cuerpo el cansancio de quien debe dar explicaciones no por lo hecho, sino por lo que otros imaginan sobre sus manos. Josefa reunió a las mujeres del pueblo y organizaron un pequeño comité de apoyo. Cocinaron, cosieron, arreglaron documentos con paciencia y ordenaron las fotografías. Entre té y pan,
Repasaron las historias que conocían de Josefina, cómo había hablado siempre de la tierra como herencia de alma, y no como un simple pedazo vendido al mejor postor. La memoria colectiva empezó a transformarse en testimonio. Alguien recordaba una conversación, otra traía un refrán, otra una carta leída en voz alta en la mesa de la anciana. Esas piezas, reunidas, formaron una constelación de hechos que podían contrapesar los tecnicismos. Aprendieron a hacer listas, a señalar fechas y a localizar testigos. Tomás, además de llevar productos al mercado, fue un negociador prudente. Conocía caminos, precios y los nombres de quienes podían decir la verdad sin temores. Convenció a un tendero de la villa, don Evaristo, para que declarara sobre la compra de una tanda de higos y huevos que Laura había llevado a la feria. La nota de pago, anotada en la libreta de don Evaristo, sería prueba. También encontró a un viejo carretero que, años atrás, había visto a Josefina firmar el papel frente a un escribano local. El hombre recordaba la postura de la anciana, su manera de tomar el bolígrafo con la misma mano que cuidaba la albahaca. Los nombres se multiplicaron, y la red de apoyos se fue mostrando más amplia de lo esperado. Laura siguió trabajando, pero la preparación para la posible audiencia le robaba horas nocturnas. Releyó las cartas una por una, buscó firmas, comprobó sellos, hizo fotografiar la higuera y el pozo, dibujó planos sencillos del cercado recién levantado, compuso un inventario con la ayuda de Josefa. Gallinas, algunos corderos, sacos con grano y herramientas. Todo esto debía presentarse no como una apelación sentimental, sino como una evidencia de que la tierra había vuelto a producir, y que la voluntad de Josefina se había cumplido en la práctica, no solo en la letra. Hubo noches en las que el miedo volvió a asomar. Cuando la luna se escondía detrás de nubes gordas y el viento traía consigo un olor a tierra mojada, Laura temía que un fallo legal pudiera arrastrar todo el esfuerzo. Se levantaba, iba al ventanal y miraba el perfil del rancho. Las sombras jugaban a hacer figuras que parecían puertas cerradas. En esos intervalos, Tomás le recordaba con una frase simple: «No estás sola». No era una promesa que borrara la ansiedad. Era una mano que agarraba la suya en la tarea práctica de cubrir un bulto de semillas, de distribuir una carga. La compañía, al fin, tenía el peso de la presencia constante. El día de la citación se acercó como una tormenta anunciada. La villa habló de la cita con una mezcla de morbo y curiosidad. Las calles se llenaron de rumores. Algunos decían que la señora volvería a la casa principal, otros que la sentencia sería una lección. El juez en turno, hombre de voz grave y mirada reservada, tenía la reputación de equidad. La sala del juzgado no era más que una habitación amplia en la casa de la administración. Un estrado bajo, unas bancas de madera, y en una esquina la mesa donde un escriba llevaría el acta. Para la comunidad, la audiencia sería el escenario donde se vería si el trabajo contaba tanto como los papeles. Laura fue a la villa con Tomás y Josefa a su lado. Llevaba los documentos en una caja de madera forrada con tela para proteger las fotos. Caminó sin orgullo ni humillación, con la dignidad que se construye con el trabajo duro. No la que se reclama a gritos, sino la que se presenta con hechos. Cuando llegaron al juzgado, la sala ya estaba llena de vecinos. Habían venido a observar más que a juzgar. Entre la gente se percibía el murmullo de quienes querían ver finiquitado un conflicto de familia y el silencio de aquellos que preferían no tomar partido. El abogado de los hermanos habló primero. Su voz era fría y técnica en contraste con el calor de la sala. Argumentó que el testamento presentaba dudas sobre la facultad de la testadora, que la firma podría haber sido malinterpretada, y que la propiedad debía ser sometida a una revisión que anulase la disposición. Fue preciso, presentó un peritaje que hablaba de fechas y firmas con nombres en latín, y buscó en las rendijas legales una forma de que la voluntad de Josefina no prosperase. No atacó a Laura en lo personal, atacó la forma, la letra. Fue un argumento duro porque tenía la apariencia de objetividad y por eso, a ojos de muchos, grababa con mayor peso. Cuando le tocó el turno a Laura, su voz al principio estaba rasposa por el nerviosismo. Habló de otra manera. No repitió tecnicismos. Contó en términos sencillos lo que había hecho en los 3 meses que el juez exigió para demostrar productividad.
Fue precisa. Habló de los quintales sembrados, de las ventas en la feria, de las notas del tendero Evaristo y del carretero que vio a Josefina firmar. Tomás presentó las boletas y las cuentas. Josefa habló con la serenidad de quien ha visto a una mujer rehacer su vida sin espectáculo. Sus palabras no buscaban conmover por lástima. Buscaban mostrar que, tras la firma de la abuela, había una obra que se estaba cumpliendo. El momento más inesperado fue la llegada del coronel Justino. No había sido llamado por nadie. Apareció al final, con su bastón, su capa gastada por el tiempo y una presencia que llenó la sala. Su mirada recorrió a los presentes como quien lee a un libro viejo. Había observado en las últimas semanas el fruto del trabajo de Laura desde la distancia. La solidez del cercado, las cargas que partían hacia la feria, la manera en que el rancho comenzaba a latir. Había hablado con comerciantes. Había asistido a una tarde en la que Tomás había llevado una prueba de ventas. Y aquello le había parecido un valor público. Subió al estrado con paso firme. No se limitó a dar un testimonio moral. Contó con detalle lo que había visto. Dijo que había cabalgado caminos y observado a personas que trabajaban con honestidad, que había visto el carro de Tomás con productos de la finca de Laura, y había hablado con don Evaristo, quien le había mostrado la nota escrita de puño y letra sobre la compra de higos. El coronel presentó además un gesto que sorprendió a todos. Entregó al juez las riendas de una yegua fuerte y bien cuidada, diciendo que quería dejar ese animal en manos de quien demostrara la dedicación de mantener una propiedad que no buscara enriquecimiento desmedido, sino el sustento honesto de una familia. Era un don simbólico pero también práctico. La yegua podía ayudar a llevar más carga, a facilitar el transporte hacia la feria, a sostener el trabajo. El gesto del coronel no conmovió por espectáculo. Habló de la confianza que había visto en el trabajo, en la constancia y en la comunidad que la había apoyado. Para la sala, su intervención fue un giro de peso. No solo había depositado un bien, había puesto en la balanza su reputación, algo que en la comarca se valoraba mucho. El abogado defensor de la familia intentó desmoronar los testimonios con tecnicismos, cuestionó fechas, pidió documentos que no estaban, insinuó que el inventario tenía errores. Pero la fuerza del caso de Laura no eran papeles aislados. Era la suma de muchas piezas, ventas registradas, vecinos que atestiguaban la constancia, el testimonio del coronel y, sobre todo, la evidencia de que la finca producía. La ley, en su voz más noble, también pondera el hecho social. Una propiedad que vuelve a generar vida y sustento tiene arraigo y sentar la voluntad del testador en el mismo sentido que el trabajo que se realiza es un argumento poderoso. Hubo momentos tensos. El juez, hombre de rostro austero, hizo preguntas puntuales a Laura, a Tomás y a Josefa. Preguntó sobre los orígenes de los documentos, sobre la manera en que se había gestionado la venta en la feria, sobre la veracidad de lo que se aportaba. Las preguntas no eran hostiles, buscaban clarificar. Laura respondió con calma, porque en su voz ya no había solo la emoción de la víctima, sino la claridad de quien sabe lo que ha hecho. Tomás presentó los recibos, Josefa ofreció nombres para ser llamados como testigos, y don Evaristo fue a la mesa a confirmar la nota de pago. Cuando el juez se retiró a deliberar, la sala quedó en silencio. Fueron minutos que se convirtieron en horas en la cabeza de Laura. Al volver, el juez pronunció un veredicto que no fue una ovación triunfal ni una condena humillante. Fue la recuperación de una justicia que miraba la realidad. Declaró válidos los términos del testamento de Josefina y reconoció la posesión de Laura sobre la finca, subrayando que la propiedad cumplía la voluntad del testador y que, además, la obra práctica realizada era la prueba de la intención. No se trató de una sentencia que anulara a la familia. Fue una resolución que buscó equilibrar la letra con el resultado. Los hermanos escucharon el fallo con rostros que no eran de sorpresa, sino de resignación dirigida a la astucia de la ley. No hubo escenas de violencia ni de reconciliación forzada. Algunos vecinos aplaudieron en voz baja, otros guardaron silencio. El coronel se acercó a la salida y, sin alardes, abrazó a Laura con la firmeza de quien respeta el valor del esfuerzo.
Tomás la tomó de la mano y, en un gesto que valía más que cualquier palabra, le ofreció llevar la yegua donada a un establo seguro. La victoria no borró todo el daño, pero cerró una etapa concreta. No había sido el destino quien entregó la felicidad como un objeto mágico, sino el conjunto de acciones coherentes que convirtieron el dolor en impulso. Laura se quedó unos instantes sentada en la mecedora de la sala del juzgado, respirando hondo, sintiendo que algo dentro de ella se asentaba como tierra después de la lluvia. De regreso al rancho, la vida retomó su ritmo. La yegua donada fue de utilidad inmediata. Permitió transportar más productos a la feria, mejorar la logística, y a su vez sirvió como símbolo de que la comunidad había apostado por ella. Con Tomás organizaron una pequeña estructura de venta, un rincón en la feria donde la gente podía encontrar higos, huevos, piezas curadas por Josefa y conservas hechas con recetas del cuaderno de la abuela. El rancho comenzó a prosperar de manera mesurada. Prosperidad no en términos de lujo, sino en la de tener lo suficiente y saber administrar. La relación con los hermanos quedó en un lugar complejo. No se produjo una reconciliación plena, pero sí se abrió un canal práctico. Uno de los hermanos, Augusto, aceptó en silencio comprar herramientas en la ferretería del pueblo, a cambio de que Laura lo asesorara en un pequeño invernadero que quería montar. No era un acto de generosidad, sino un intercambio que, con el tiempo, fue suavizando asperezas. Francisco, en cambio, se mantuvo distante. La historia no necesitaba forzar vínculos rotos. La trama realista que se quería contar no es de abrazos obligados, sino de reconstrucción propia. Los años siguientes mostraron una progresión serena. La higuera que Josefina había plantado fue creciendo hasta producir fruta en abundancia. Sus higos se convirtieron en una marca humilde que la gente reconocía. Las cosechas se organizaron con mejores prácticas, rotación de cultivos para no agotar la tierra, pequeños reservorios para riego, y el uso de abonos naturales que aprendieron de los mayores. Josefa se convirtió en la sabia de la comunidad. Enseñaba, daba recetas, y sobre todo, sostenía la memoria de la abuela que había sido el motor de todo. Tomás y Laura trabajaban codo a codo, y su relación se fue tejiendo con las horas compartidas, los silencios en la silla del porche, las manos entrelazadas al descargar un saco, la complicidad en la toma de decisiones. Un día, en una tarde de otoño, Tomás pidió a Laura que lo acompañara al borde del cercado. Había preparado algo sencillo, una mesa de madera, un mantel que Josefa había bordado, y una voz que no tembló al hacer la pregunta que había guardado en el pecho. No fue teatral, fue íntimo. Le pidió que se casara con él, no como una consumación que sellara posesiones, sino como una apuesta por acompañarse. Laura aceptó con la misma firmeza con la que había plantado su primera semilla, sin necesidad de gritos, con la certeza de que aquella unión sería una alianza de trabajo, de amor y de respeto. La boda fue una fiesta humilde con pan, vino y la presencia de los que habían estado cerca. No hubo lujo, hubo mesas largas, risas sinceras y la sensación de que la comunidad celebraba más el hecho del compromiso que la simple unión de dos personas. Josefa fue madrina de un modo silencioso pero firme. El coronel asistió con la formalidad de siempre y con los ojos húmedos. Algunos familiares vinieron, otros se quedaron en la distancia. Con el tiempo nació María, la hija que llenó la casa de pasos pequeños y preguntas inocentes. Para Laura, María era, además de sangre propia, la renovación de un ciclo. Un ser que crecería con historias de abuelas que plantaron higueras y de madres que lucharon por conservar lo heredado. La maternidad la transformó, pero no la elevó. La hizo más humana, con nuevas noches sin dormir y risas que despertaban la casa. Tomás aprendió a mecer a la niña con la misma seriedad con la que ataba las cargas, y su presencia consolidó la idea de que la reconstrucción había sido hecha en comunidad. El rancho se volvió un lugar donde ahora llegaban niños a ver el caballo y a aprender a plantar. Laura abrió la que llamaban la Escuela de la Higuera los sábados, un espacio donde enseñaba a jóvenes del pueblo prácticas sencillas de cultivo, conservación de alimentos y cuidados básicos. No pretendía sustituir la escuela formal,
Pretendía transmitir una cultura de trabajo honesto y de respeto por la tierra. La vieja mecedora de la abuela quedó en la galería, y muchas veces Laura se sentaba allí a contar historias a su hija sobre la mujer que había plantado la primera semilla. Con los años, la fama del rancho llegó a ser discreta pero respetada. No fue una prosperidad desmedida. Fue una estabilidad que permitió que los niños crecieran, que se pagaran cuentas, que se invitara a un almuerzo a quien lo necesitara. El centro de la finca siguió siendo la higuera, que ahora daba sombra y fruta en abundancia. Cada cosecha era un recordatorio de trabajo compartido. Del sudor de Laura, de las manos de Josefa, de la ayuda de Tomás y de la confianza que algunos, como el coronel, habían depositado. La historia, en la aldea, se contaba ahora con otro tono. Ya no era únicamente la de la humillación pública. Era la de la mujer que, habiendo sido expulsada, eligió quedarse con la memoria y trabajar para volver a dar frutos. En las tardes de mercado, la gente hablaba de la honestidad de sus productos, pero también de la lección más amplia. Que la vida no se mide solo por papeles legales, sino por la manera en que se sostiene lo que se ama. Ni la prosperidad ni el reconocimiento llegaron sin esfuerzo. Hubo plagas que atacaron cultivos algunos años. Hubo enfermedades leves entre los animales. La economía traía sus temporadas bajas y altas. En cada uno de esos tiempos, Laura recordó que la fe que había encontrado no era una garantía de ausencia de problemas, sino la certeza de que existía la capacidad de responder a ellos con trabajo y alianzas. Ella hablaba de destino como de un hilo que guía sin anular la responsabilidad humana. En su mirada se veía la mezcla de quien reconoce la mano de algo más grande, y al mismo tiempo, la suya propia, curtida por la jornada. Con el paso del tiempo, algunos de los que la habían mirado con recelo cambiaron su mirada. Una vecina que antes comentaba a medias ahora había traído una cesta de manzanas como señal de reconciliación. Don Evaristo mantenía una nota permanente en su libreta para los productos del rancho, y la escuela local invitó a Laura a dar una charla sobre cultivo para jóvenes. No era una narrativa de redención total. Hubo quienes no volvieron y guardaron resentimientos, pero la mayoría de la comunidad reconoció que algo había cambiado. En una tarde de verano, ya con la hija correteando entre las hileras, Laura se detuvo a contemplar la escena. La higuera cargada, el sol que se iba, Tomás guiando a la yegua, Josefa en la puerta con una manta en las manos. Pensó en la abuela y en la mesa de aquel domingo que parecía haber decidido su destino. No había resentimiento en su contemplación. Había la comprensión de que la experiencia, la humillación, la soledad, la reconstrucción, había sido la forja de algo más firme, su identidad. Comprendió también que la fe no le había prometido riqueza automática. Lo que había recibido fue la posibilidad de creer en su propia fuerza y en la de quienes la rodeaban. El destino, si se quería llamar así, le devolvió aquello que había perdido: la confianza en la vida y la alegría de una familia reconstruida sobre otros cimientos. Cuando miró a su hija jugando con un palo que simulaba ser un caballo, pensó en las palabras de la abuela sobre la tierra: la paga con trabajo. No lo dijo como reproche, sino como un mantra que había acompañado su camino. Años después, en una reunión del pueblo donde se celebraba la cosecha, el coronel Justino fue invitado a cortar la primera higuera de la temporada. Subió al podio con la elegancia ya cansada de los años, miró a Laura y dijo en voz alta que había sido testigo de una transformación que merecía ser ejemplo. No habló de milagros, sino de voluntad, de comunidad, de testimonios. La gente aplaudió y Laura, desde abajo, sintió que la justicia no solo se había producido en una sala de tribunal, sino en la forma en que la vida diaria reconocía el valor del trabajo honesto. La historia de Laura no terminó con un final espectacular. Siguió en la continuidad del día a día, el olor de la tierra removida cada amanecer, las risas de una hija que se parecía a la abuela en la forma de sonreír, las visitas de vecinos que se quedaban a tomar mate en la galería. Fue una vida donde la fe y el destino no eran certezas mágicas, sino la interpretación de cada gesto que devolvía dignidad. Si alguna vez has sentido que te han decidido por un papel, por un apellido, o por la calidez falsa de quienes solo miran las cuentas, recuerda que la historia de Laura muestra una ruta posible: sostener la memoria, buscar alianzas, trabajar con manos y corazón.
no es una receta pronta, sino un camino de pasos. Y si esta historia te ha devuelto algo de esperanza, compártela con alguien que necesite escuchar que la vida puede rehacerse. Suscríbete para seguir encontrando relatos que recuerden que nunca es tarde para volver a empezar.